Bueno, comenzamos a grabar entonces, así después podemos compartir con los otros chicos. Yo preparé acá voy a compartir pantalla, acá. Bueno, y ahí ustedes me van a ir preguntando, ¿sí? Dice entonces devoluciones de las series uno y 2. En general, casi todos respondieron bien, es decir, que hay pocos errores numéricos en los ejercicios, ¿sí? Eso quiero decir antes que nada porque la verdad es que lo hicieron bien. Son pocos ejercicios los que se les pide, solamente 3 por serie, y dentro de todo son de resolución sencilla. Igualmente, hubieron algunas dudas. Entonces yo quiero hacer hincapié en algunas cositas. Primero, en la forma de aprender. Eh, Nosotros, al trabajar ahora en la virtualidad, tuvimos que hacer un cambio total, ¿sí? Porque, como todos sabemos, ya no podemos explicar como explicábamos de forma presencial. Y ese vínculo que se generaba en el aula es muy difícil de replicarlo por medios electrónicos. ¿Por qué? Y porque no hay simultaneidad. Es decir, por más de que yo esté en el Zoom con ustedes, hay cosas que no veo bien, como ayer me pasaba con uno de sus compañeros que me llamó o yo lo llamé por teléfono para hacer una videollamada y él me mostraba su cuaderno, pero yo no podía ver porque se movía la cámara, etcétera. Entonces, hay cosas que no podemos replicarlas, las relaciones del aula, como la conocíamos, es imposible de copiar, digamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar y de aprender. Entonces, al cambiar esto, cambia el rol del docente y el rol del alumno. El rol del docente pasa a ser un guía del aprendizaje, pero tienen que sí o sí ustedes como alumnos, como estudiantes, tomar su propia educación, sus propios aprendizajes en sus manos. ¿Qué significa esto? Que para poder apropiarse ustedes de los aprendizajes, son ustedes los que van a tener que buscar la teoría, las explicaciones, cómo resolver las prácticas y ir buscando en distintos lugares. No solamente, ya no podemos en el aula, es decir, ya no está el aula presencial para encontrar ahí todas las respuestas. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso porque yo creo que el aula como la conocíamos ya no va a volver. O sea, me parece volver atrás va a ser imposible, por lo menos por un buen tiempo. Entonces tenemos que acostumbrarnos eh, a estos medios virtuales para poder aprender igualmente y poder obtener aprendizajes que sean significativos para nosotros, es decir, que lleguemos a comprender. En este caso, en física, ¿qué es lo que tenemos que comprender? Cómo funcionan los fenómenos, es decir, cómo podemos explicar los fenómenos físicos. Eso es lo que trata de hacer la física, explicar los fenómenos. Y para eso, ustedes tienen la teoría que da el profe, pueden acceder a la teoría que da la profe Monzón, pueden acceder a muchísimos, miles de videos, tienen bibliografía en línea, tienen un montón de elementos, de herramientas para apropiarse de esos conocimientos. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar? Tiene que cambiar la concepción de ustedes de esperar que el profesor les explique, porque eso muchas veces no los va a satisfacer porque no están ahí en el aula.
Y cuando el profesor les responde lo que ustedes le preguntaron, a lo mejor pasaron 2 días o pasó 1 hora, ustedes ya están en otra cosa. Entonces no es fácil aprender cómo veníamos trabajando. ¿Qué pasa con la práctica? La teoría y la práctica conforman una misma cosa, no son 2 cosas separadas. Nosotros, para poder explicar, digamos, para poder enseñar, desde hace muchísimos años el sistema educativo divide la teoría y la práctica y queda como fragmentado, como dividido, como separadas estas 2 cosas que en realidad son una sola, porque lo único que tratamos de hacer es explicar el fenómeno físico. Entonces, tanto la teoría como la práctica son una sola cosa indivisible. No pueden ustedes resolver los prácticos si no comprenden la teoría, porque en la teoría está la explicación, en la teoría están las palabras, el texto, y la práctica pasa a ser solamente una aplicación de la teoría. Entonces ustedes tienen que cambiar por ahí esa mentalidad que tienen muchas veces de esperar que el profesor les explique, ¿sí? También nosotros estamos tratando de cambiar un poquito y no explicar tanto y dejarles a ustedes que razonen un poco más. Por eso les damos ejercicios para que ustedes resuelvan. Bueno, eso en cuanto a las formas de aprender y de enseñar. En cuanto a entregar solo los ejercicios que se pide, puse aquí. ¿Por qué? También cambió la forma de presentar los trabajos. Nosotros antes le pedíamos que resuelvan, que entreguen todos los ejercicios de la serie ordenados, con el enunciado, con las resoluciones, con un cierto tipo de hoja, con la letra, con un montón de formatos que le pedíamos y que hoy por hoy no nos importan, porque en realidad ya lo que es escrito, lo que es papel, digamos, va a ir quedando de lado. ¿Por qué yo les sigo pidiendo fotitos de ejercicios manuscritos? Simplemente para poder decir, bueno, este alumno hizo el ejercicio. Y no que se pasen un archivito de Word y todos me presenten el mismo. Es para eso, ¿se entiende? Es como para poder obligarlos un poquito a ustedes a escribir, a hacer, a pensar, a razonar. Yo sé que hay muchos de ustedes que resuelven los ejercicios, pero hay otros que copian lo que hizo el compañero o apuntes que tienen de otros años. Entonces, acá lo que importa es que ustedes aprendan, no lo que presenten. Lo que presenten es para probar, digamos. Sí, me presentan los ejercicios, yo les pongo presentó, está bien, aprueban. Pero después ustedes, ¿saben o no saben? No saben nada. Y cuando van al final, no entienden nada, tienen que volver a estudiar todo de nuevo, les cuesta el doble. En cambio, si ustedes van llevando la materia al día, termina diciembre y rinden la materia, ¿sí? Y saben, entienden, y cuando tienen otra materia que se relaciona con esta, pueden hacer esa relación entre lo que aprendieron y lo nuevo que van a aprender. ¿Se entiende? Esa es digamos, es un camino. El aprendizaje para llegar al título de una carrera es un camino donde tienen que ir aprendiendo cosas para poder después aplicarlas en el momento en que lo necesiten. Entonces, solamente les pido que me entreguen los ejercicios, los 3 ejercicios que tienen que entregar para regularizar la materia. Solamente esos 3, los que tienen que resolver ustedes. Los que resolví yo y los que tienen que resolver después, no me tienen que entregar, ¿sí? Entonces, con una sola hoja a veces ya
pueden entregar todo, ¿sí? Ponen el enunciado, la solución, enunciado, solución, enunciado, solución. Y terminó, ¿está? No necesariamente me tienen que entregar todo. A ver, porque hay varios que me entregan todas las series, ¿sí? Y no está mal, pero en realidad yo corrijo solamente lo que tengo, lo que ustedes me tenían que entregar. Es lo único que corrijo. Y bueno, por todo esto que les estoy explicando, ¿sí? Solo eso. Y lo que me interesa es que aprendan. ¿Está? Otro tema que quiero charlar es el tema de los resultados exactos. Muchos de ustedes me fueron mandando mensajitos de que no les sale exactamente el resultado que está en la tabla. Bueno, yo les recuerdo que estamos estudiando física, y en física, si bien nos tomamos del lenguaje de la matemática para poder expresar las fórmulas y calcular valores de esos fenómenos que estamos estudiando, no nos interesa el resultado exacto, no es matemática, ¿sí? Lo que nos interesa es el orden del resultado. Entonces, si les da 4,5 y a mí me dio 4,43, no hay problema, ¿sí? Porque el orden del resultado es del 4, algo. ¿Se entiende? Entonces, no es necesario que los resultados sean exactos, porque depende de cómo cargaron la calculadora, depende si vienen haciendo otros cálculos, los errorcitos por ahí que se van sumando. Bueno, depende de un montón de factores. Lo que nos interesa es el orden del resultado y el signo, por supuesto. Si es positivo o negativo, ahí sí. ¿Está? Bueno, eso con respecto a los resultados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Nada, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, seguimos entonces. Hasta acá no. Ejercicio de la serie 1. Bueno, en los ejercicios de la serie 1 tenemos los temas de calor y temperatura. Y comenzamos a trabajar con las equivalencias entre las escalas. Esas escalas de temperatura están colocadas en los termómetros. Si bien hay distintos tipos de termómetros hoy por hoy, están los electrónicos y están los analógicos que tienen las escalas. En este caso, fíjense que son dos termómetros que se utilizan para medir la temperatura del cuerpo humano. Por eso, fíjense que el intervalo de temperatura es entre 32 y 42 grados, ¿sí? Hay otros tipos de termómetros, como estos que vemos acá, que son más bien para el ambiente. En este caso, fíjense que tienen dos escalas, la escala Fahrenheit y la escala Celsius, ¿sí? Y tenemos también los termómetros que vemos que se utilizan hoy, que nos ponen en la mano o en la frente, como para medir la temperatura, que son también electrónicos, ¿sí? Muy bien. Lo que nosotros queremos en física es que ustedes puedan reconocer las escalas de temperatura. Voy a sacar esto un poquito más para acá. Ahí está. Que ustedes puedan reconocer las escalas de temperatura, cuál es cada escala, y que puedan hacer ustedes la relación entre las escalas. Eso es lo que queremos. Esa es la finalidad de los ejercicios que les dimos. Entonces, para eso ustedes tienen que ser conscientes de que las escalas de temperatura son como las reglas, ¿sí? Es decir, que tienen divisiones que van midiendo con cada división un grado o una división de la escala. Por ejemplo, en la escala Celsius, recordemos que tenemos, se mide desde el 0 grado, que es la fusión del hielo, hasta el 100 grados que es
la ebullición del agua, ¿sí? Es decir, el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. Entre el 0 y el 100, entonces hay 100 divisiones y cada una de ellas va a ser 1 grado Celsius. ¿Cuál es el inconveniente que tuvieron algunos de ustedes? No es con la escala Celsius, ni la Fahrenheit, ni la Kelvin, que más o menos manejamos, sino con la escala Rankine y Reaumur. La escala Rankine, ¿sí?, tiene el tamaño de las divisiones de la escala Rankine es igual al tamaño de los grados Fahrenheit. Por lo tanto, es como es la escala absoluta que corresponde a los grados Fahrenheit, ¿sí? En cambio, la escala Reaumur es una escala diferente, mide desde la fusión del hielo hasta la ebullición del agua entre 0 y 80. Es decir, que tiene 80 divisiones y por lo tanto, si solo tiene 80, los grados Reaumur son más grandes en tamaño que los grados Celsius. ¿Se entiende? Hay algunos que no llegaron a entender esto, que la escala Reaumur es diferente, y cuando les pide, hay un ejercicio que les pide pasar de R, dice, a Celsius o de Celsius a R, no recuerdo bien, R o RA se utiliza para denominar a la escala Rankine y RE es Reaumur, ¿sí? Entonces, son distintas las equivalencias porque fíjense que acá entre 491,67 hasta 671,67 hay 180 grados, la misma distancia, la misma escala que hay acá en la escala Fahrenheit, ¿sí? En cambio acá hay 80 grados. Y la relación entre Reaumur y Celsius es muy directa, es más directa porque las dos comienzan en 0. ¿Está? Entonces es diferente. ¿Se entendió eso? Así Sí, que profe. fíjense bien cuáles son las equivalencias entre las escalas para poder calcular. Les estoy diciendo esto porque yo no les voy a corregir uno por uno para decir, vos hiciste bien, te equivocaste en este ejercicio, te equivocaste en el otro, porque ya no es esa la forma en que ustedes les conviene. Lo que tienen que hacer es reflexionar sobre lo que hicieron cada uno y cambiar, preguntar si no lo entienden, ¿sí? Y seguimos adelante. O sea que lo que dije acá arriba de los roles del teoría práctica, de las formas de aprender, tiene que ver con esto, que yo no les voy a explicar uno por uno lo que ya hicieron, sino que quiero que ustedes reflexionen sobre lo que hicieron, que vuelvan a leer la teoría si les falta, que vuelvan al práctico y si necesitan, entonces me avisan y bueno, y tenemos una conversación así en privado de a uno. Pero si no, traten de resolverlo ustedes, porque esa es la forma en que van a aprender, haciéndolo. ¿Está? Bueno, eso con respecto a las escalas. Eso es la serie 1. De la serie 1, ¿quedó alguna duda? No, profe. Ninguna duda. Solamente Bueno, la impresión de pasar a Rankine y Reaumur, que yo, por ejemplo, nunca escuché eso. Esas eso le escalas de falta un medición. poquito. Bueno, fíjense en el ejercicio que sigue. A ver si tengo aquí. Serie 1. Acá, justamente en el ejercicio 5, fíjense que acá está la equivalencia.
¿eh? Entre Celsius y Reaumur, ¿sí? Y lo pueden ustedes, si ustedes quieren, si ustedes tienen una temperatura en Reaumur, pueden pasar a Celsius de esta forma. Pero si ustedes tienen una temperatura en Celsius y quieren pasar a Reaumur, este 1,25 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Se entiende? Entonces sería la temperatura en Celsius que tienen ustedes dividido 1,25 les va a dar la temperatura en Reaumur. Esa sería la equivalencia. Eso para el ejercicio, creo que era este, ¿eh? Que les pide qué temperatura está en grados Reaumur, ¿sí? No se Para está el viendo su punto pantalla. E, ¿sí? No se está viendo su pantalla. ¿No se ve? No, Ah, quedó cambié, congelado. perdón. Sí, tienes razón. A ver, vamos a ver aquí. Acá. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahora sí, Ahí profe. bueno, acá en el ejercicio 5, fíjense, tienen ustedes grados Celsius igual a 1,25 por los grados Reaumur. Entonces, si ustedes tienen que calcular una temperatura en Celsius, van a multiplicar 1,25 por los grados Reaumur que tienen. Pero si ustedes tienen que calcular los grados Reaumur, van a ser los grados Celsius que tienen y este 1,25 pasa dividiendo. ¿Está? Entonces les va a quedar temperatura en Reaumur es igual a los grados Celsius dividido 1,25. Que eso es lo que les pide en este ejercicio. El ejercicio 1E, que tenían que calcular y que algunos calcularon como grados, perdón, con la escala Rankine. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta con respecto a la serie 1? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Ahora sí, profe. Bueno. Seguimos entonces con, acá volvemos a las devoluciones. Ahí está. Seguimos entonces con la serie 2, donde pasamos a las unidades de calor, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo calor que temperatura, ¿sí? ¿Qué era la temperatura? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la temperatura? Cric, cric. La temperatura es una escala que determina el estado de agitación de las partículas de un cuerpo. Eso. Determina el estado de agitación de la materia, ¿sí? Y se mide con escalas, está perfecto. ¿Y el calor qué era? ¿Qué diferencia hay entre temperatura y calor? Es un movimiento de electrones el calor. Es energía en tránsito, ¿sí? Que se mueve de dónde a dónde. De un foco frío a un foco caliente. Y viceversa. ¿Seguro? No. Cuando, vamos a mirarlo acá. A ver si puse por acá. Los cambios de estado. Bueno, vamos a verlo acá. Cuando yo tengo hielo y quiero que se derrita para que sea líquido, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Agregar calor Aplicar o calor. quitar calor? Agregar calor.
agregar calor. Entonces tiene que haber un aumento de calor, ¿sí? Para que se derrita esto, ¿sí? Entonces, acá, fíjense que el calor va a ir a este cuerpo para que se transforme en esto, ¿sí? Acá va a haber un aumento de energía, un aumento de calor. Y va a tener que seguir aumentando para que el cuerpo o el líquido en este caso se convierta en gas, ¿sí? Y si al revés yo quiero llevar de gaseoso a líquido, la condensación, y luego solidificar, ¿qué tengo que hacer con la energía? Tiene que quitarla. Quitar energía, muy bien. Entonces va a haber una disminución de energía o de calor. ¿Está? Bueno, nosotros acá comenzamos en la serie 2 a ver las unidades de calor. Y entonces en las equivalencias, acá un joule o julio es igual a un 1J, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como joule, es igual a 0,24 calorías y lo simbolizamos con cal. Luego 4,186 joule es una caloría, 4.186 joule es una kilocaloría, que son 1000 calorías, y una BTU, que es unidad británica de temperatura, British Thermal Units, no sé bien cómo se pronuncia, pero algo así, es igual a 1054,7 joule, a 0,252 kilocalorías y 252 calorías. Estas son todas las equivalencias. Entonces, a partir de estas equivalencias, lo que ustedes tenían que hacer era expresar un cierto valor de calor en otras unidades. ¿Cómo lo Está por resuelven? cortar, profe. ¿Cómo? Se le está por cortar Sí. la transmisión. Bueno. ¿Cómo se resuelve esto? Haciendo una regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, si yo tengo 80 calorías,